Pesadilla de amor de Bárbara Cartland. Capítulo 3. Davita observó a su alrededor con gran emoción. Así que, pensó, aquí es Romano. No estaba lejos del teatro, y era como se lo había imaginado por los relatos que le habían hecho del lugar, su padre y Katie. Ella lo descubrió cuando un hombre pequeño y moreno, Romano en persona, los condujo a través del lugar, en una atmósfera que parecía plena de risas. Era una habitación oblonga, con cortinajes rojo oscuro y sofás afelpados. La mayoría de las mesas ya estaban ocupadas con mujeres que, como Violet, eran en extremo hermosas. Los escotes de sus vestidos revelaban la curva de sus senos. Sus cinturas eran tan delgadas que un hombre podía rodearlas fácilmente con sus manos y desplegaban tanto colorido como las flores que adornaban las mesas. Algunos adornos florales en forma de campana colgaban suspendidos mostrando el nombre de actrices famosas. Los condujeron a una mesa para 4, y Davita y Violet se sentaron en los cómodos sofás, mientras los dos hombres tomaron asiento frente a ellas. Davita notó que Violet no era tan importante como para que hubiera una campana de flores con su nombre, pero pudo ver que una decía Lottie Collins y otras dos, Linda Werner y Ethel Blenheim, que también eran estrellas en el espectáculo del Gaiety. Todo era tan esplendoroso que Davita pensó que parecía una ratita de campo entre todos los ciudadanos, y de campo escocés además. Al mismo tiempo, estaba fascinada por la oportunidad de conocer Romano y feliz de no desilusionarse. Llegaba nueva concurrencia sin cesar, y mientras Lord Monsley ordenaba la cena, trajeron una botella de champaña en un cubo con hielo. La joven escocesa miraba a su alrededor con los ojos abiertos de admiración. Esperaba que si nunca más podía volver, recordaría siempre todo ese espectáculo de colorido y diversión. El cuarto miembro del grupo era un joven rubio que, pensó ella durante el trayecto en el cómodo carruaje de Lord Monsley, parecía bastante tonto. Era, sin embargo, hijo de un duque, y se llamaba Lord William Tetherington, según se enteró. Resultaba notorio que estaba enamorado con locura de Violet, y no le quitaba los ojos de encima. La mesa vecina estaba vacía, y así permaneció hasta que casi habían terminado de cenar. Entonces, mientras Lord Monsley prendía un cigarro y bebía un poco de brandy, Romano escoltó a un hombre moreno y alto hacia la mesa vacía. Iba solo, y se sentó a observar a su alrededor de una forma que Davita calificó como de algo despectiva, como si el lugar no resultara bastante bueno para él. Pero al mismo tiempo le pareció muy apuesto, y con el aire de autoridad que esperaba encontrar en los importantes caballeros ingleses, y que sin embargo había visto en pocos. Se percató entonces de que mientras miraba al recién llegado, Lord Monsley mostraba una expresión dura, con una profunda arruga en el entrecejo. Había estado muy divertido hasta entonces, haciéndoles reír y dirigiéndoles extravagantes cumplidos. Sin embargo, Davita se había dado cuenta de que la miraba sin cesar de una forma que la avergonzaba. Entonces escuchó que Lord William decía: «Felicidades, Vange. Me imaginé que tu caballo ganaría, así que le aposté bastante». Davita se estremeció. Se dio cuenta entonces de que el recién llegado era el marqués de Vange, a quien Lord Monsley odiaba con tanta violencia. Como si el marqués advirtiera quién se encontraba en la mesa cercana, contestó: «Me temo que no ganaste mucho», ya que era el favorito. Se volvió hacia Violet para decir: «Buenas noches. Estuve pensando esta noche, mientras la miraba en escena, que pocas veces la había visto tan encantadora». «Muchas gracias», contestó Violet. El marqués se volvió hacia Lord Monsley, y al ver el gesto ceñudo de su rostro, comentó con una sonrisa burlona: «Supongo, Monsley, que espera que me disculpe por haberle ganado por una cabeza». «Tengo mi propia opinión de cómo fue que lo logró», contestó disgustado Lord Monsley. «¿Sugiere acaso que yo y mi jockey rompimos las reglas?», preguntó el marqués. Había una dura nota en su voz que, sin duda, era un reto. Como si se diera cuenta de que había ido demasiado lejos, Lord Monsley se apresuró a decir: «No, por supuesto que no. Era natural que me sintiera desilusionado. Muy natural». La expresión del marqués no dejaba lugar a duda de que conocía bien lo que Lord Monsley sentía por él. Entonces vio a Davita,
y ella presintió de una manera extraña que se fijaba en cada detalle de su apariencia y se sorprendía de la modestia de su indumentaria. Un camarero estaba a su lado esperando su orden, por lo que el marqués se volvió para tomar la carta. ¡Demonios! Tenía que sentarse junto a nosotros, exclamó Lord Monsley con voz baja a Violet. Pareció entonces percatarse de que había cometido una indiscreción, y con todo propósito se dirigió a Lord William, en tono muy amable para contrarrestar el momento desagradable. A Davita todo le parecía fascinante, como si presenciara una escena teatral. Aun cuando el marqués, que comía solitario, no se esforzó por trabar conversación de nuevo con ellos, su sola presencia provocaba cierta tensión en el grupo. Violet había empezado a señalarle a algunas celebridades, cuando una joven muy bella, a quien Davita había visto en el mismo camerino que Violet, cruzó el restaurante para quedar junto al marqués. Durante un momento no habló. Entonces, cuando él levantó la cabeza hacia ella, dijo: «Quiero hablar contigo. Debo hablarte». Él no se puso de pie, se limitó a mirarla, y con voz baja pero decidida respondió: «No hay nada de lo que tengamos que hablar, como sabes bien». «Yo tengo mucho que decir». Ella mostraba una nota histérica en la voz, y Violet se inclinó para decirle casi en un susurro: «Por favor, Rosie, esto es una estupidez». Davita se dio cuenta de que era la Rosie a la que se había referido Violet en su conversación con Lord Monsley. Era tan bella que se preguntó cómo podría el marqués resistirse a sus encantos, pero Rosie la ignoró. «Si no me escuchas, me quitaré la vida. ¿Me oyes? Me quitaré la vida ahora mismo. Entonces quizás lo lamentarás». Cuando terminó de hablar, las lágrimas rodaban por sus mejillas, y volvió a repetir con voz cortada: «¡Me mataré! ¡Me mataré!». Violet se levantó de su asiento y puso los brazos alrededor de Rosie, mientras la dirigía a Lord Monsley una mirada ansiosa, pidiéndole ayuda. «¿No puedes hacer una cena aquí?», exclamó Violet. «Vamos, Rosie querida, será mejor que te vayas a casa». «No, no quiero irme a casa», trató de protestar Rosie entre sollozos. Pero con Violet a su lado y Lord Monsley al otro, no pudo evitar que la condujeran lejos de la mesa, hacia la puerta. Mientras caminaban, Lord Monsley volvió la cabeza y dijo: «Ordena mi carruaje, por favor, Willy». Lord William se apresuró a obedecer, y Davita quedó sola en la mesa, preguntándose si debía seguirlos, pero con la sensación de que si lo hacía, solo sería un estorbo. Los observó alejarse con lentitud hacia la puerta misma del restaurante, ya que al parecer Rosie se resistía cuando oyó la voz del marqués. «Supongo que debo disculparme». Davita se dio cuenta de que le hablaba a ella, y volvió la cabeza para mirarlo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de lo que había sucedido. Como si él comprendiera, añadió: «Puedo asegurarle que no es usual que ocurra esto en Romano. Tengo idea de que es la primera vez que viene». «Sí, apenas llegué a Londres esta tarde». Pensó que lo correcto y bien educado era hablar con calma y no mostrarse perturbada por lo que había sucedido, pero su voz era débil y sin aliento. «¿De dónde viene?», preguntó el marqués. «De Escocia». «Entonces comprendo que todo esto le parezca extraño, pero ya se acostumbrará». Su voz denotaba que no le parecía una perspectiva envidiable, pero intentando de nuevo portarse con naturalidad, Davita contestó: «Había oído hablar de Romano y el Gaiety, pero son mucho más emocionantes de lo que nunca imaginé». «Eso, por supuesto, es cuestión de opinión», fue la cínica respuesta del marqués. «Pero sí son dos de los mejores sitios que puede ofrecer Londres». Hablaba como si otros países tuvieran algo mejor que ofrecer, y Davita sintió que si él no aprobaba ni el teatro ni el restaurante, por alguna razón extraña, haría que ella no los disfrutara, así que preguntó: «¿Ha tenido muchos triunfos con sus caballos esta temporada?». «He tenido suerte», replicó el marqués. «Parece que le interesan las carreras». Davita sonrió. «Me temo que nunca he asistido a una carrera importante, solo las que se llevan a cabo en Edimburgo, y a las que mi padre a veces organizaba cuando tenía un buen caballo». Mientras hablaba, pensó que su conversación no le parecería interesante en absoluto al marqués, así que añadió con rapidez: «Pero me parece que un pura sangre es el animal más bello del mundo». «Estoy de acuerdo con usted».
asintió el marqués, y por la forma en que habla, creo que le gusta cabalgar. Cada vez que tengo oportunidad, contestó Davita. Mi padre me consideraba una buena amazona, aun cuando, por supuesto, quizá el cariño lo inclinaba a mi favor. Nadie lo culparía por ello. Davita pensaba, conforme hablaba el marqués, que la observaba de la manera en que un hombre admitía las cualidades de un caballo. Sus ojos parecieron detenerse un momento en su cabello. Entonces exclamó: «Sus acompañantes regresan, así que le desearé buenas noches y espero que la sensatez cunda en usted como para volver a Escocia tan rápido como pueda». Se puso de pie mientras hablaba, y Davita se sorprendió tanto de sus palabras que no encontró cómo responder. El marqués se alejó para hablar con alguien en el otro extremo del restaurante. Violet se sentó junto a ella, y Lord Monsley tomó el asiento de enfrente. Davita se percató de que Lord Monsley esperaba a Lord William, que no venía con ellos, y cuando preguntó por él, Violet le contestó: «Oh, creo que Willy fue a dejar a Rosie a casa». «Yo podría haberlo hecho», contestó Davita. «¿Por qué no me lo pediste?» «Estará bien con Willy», contestó Violet, y Lord Monsley añadió: «No tenemos ningún deseo de perderte, mi pequeña y bonita escocesa pelirroja». El tono de su voz y sus ojos no solo hicieron sentir incómoda a Davita, sino que le mostraban desleal ante Violet. «Ahora, como somos tres», señaló Lord Monsley, «puedo sentarme entre ustedes dos, y lo que es más cómodo, me sentiré muy orgulloso de estar entre dos bellísimas rosas». Una vez más, Davita sintió como si tomara parte en una obra teatral y que Lord Monsley sobreactuaba su parte. Cuando se sentó entre ambas, le pareció que se apoyaba demasiado sobre ella, y aunque trató de alejarse, percibía su cercanía. Una o dos veces, como para enfatizar algo que decía, Lord Monsley puso la mano sobre la rodilla de ella, que sintió la presión de sus dedos a través de la delgada seda de su vestido. El regreso de William fue un alivio para Davita. «Necesito un trago, y algo fuerte». «Debo decirte, Violet, que me obligas a hacer algunas cosas bastante desagradables». «¿Se encuentra bien ella?» «La dejé con Gladys, que vive en el mismo edificio, y se ofreció a cuidarla», explicó Lord William. «Pensé que Gladys estaba de viaje». «Acaba de regresar», repuso Lord William, «pero me imagino que ya no vivirá allí mucho tiempo. Parece que Sheffield se casará con ella». Violet lanzó una exclamación de alegría. «¿En serio? ¡Oh, me alegro! Sería maravilloso para Gladys que eso sucediera». «No cantes victoria», intervino Lord Monsley. «El padre de Sheffield le cerrará la bolsa, como se dice, si se casa con una actriz». «Pero eso es una injusticia», protestó Violet, indignada. «Después de todo, Belle se casó con el conde de Clantree, y han sido muy felices». «Después de no pocos problemas», contestó Lord Monsley. «Todo matrimonio los tiene», contestó Violet. «Lo que tenemos que hacer es buscarle un buen marido a Rose». «Puedo asegurarte que no será Banch», opinó Lord Monsley. «Se comportó de una forma abominable», exclamó Violet. «Bueno, siempre lo hace». «Sé cómo te sientes con Banch», señaló Lord William, «pero opino que no debe tener aventuras con ella, en primer lugar. Sé que Rosie es muy bella, pero por la forma en que se portó en el carruaje mientras la llevaba a su casa, creo que no está muy bien de la cabeza». «Es un poco histérica», asintió Violet. «Pues no me imagino a Banch soportando esa clase de cosas, y, lo que es más, una mujer pierde sus encantos cuando llora». «Tienes toda la razón», estuvo de acuerdo Lord Monsley. «A mí me gustan las mujeres que ríen». Volvió la cabeza hacia Davita y prosiguió: «Espero que mucha gente le haya dicho que tiene una risa encantadora, como la de un pequeño pájaro canoro». «Nadie antes me había dirigido tales cumplidos», replicó Davita con una sonrisa. «Pero me alegro que no opine que mi risa es como la del graznido de los gansos cuando vuelan sobre la colina, o el de las gaviotas que llegan a la orilla durante el mal tiempo». «Le puedo asegurar que todo en usted es encantador», le susurró Lord Monsley al oído. Davita sintió que le presionaba una rodilla con la de él. Durante el regreso a casa, que fue muy tarde, casi en las primeras horas de la mañana, le resultó difícil mantenerse despierta. No era un trayecto largo, pero Lord Monsley insistió en sentarse en medio de las dos en el asiento trasero, y para consternación, puso los brazos alrededor de los hombros de ambas. «Ahora, mis dulces niñas,
Díganme si disfrutaron la velada y cuándo podemos repetirla. Me parece que la próxima vez debemos invitar también a Rosie, contestó Violet. Davita tuvo el presentimiento de que no era algo que en realidad deseara, sino una excusa para no contestar. Luego pensó que tal vez se portaba demasiado quisquillosa, pero había percibido cierta nota fría en la voz de Violet cuando ambas fueron al tocador antes de salir del restaurante. «Ha sido una noche maravillosa», había exclamado Davita. «Me alegra que te hayas divertido», le contestó Violet, «pero no te creas todo lo que su señoría te diga». «No, por supuesto que no», había sido la respuesta de Davita, «pero ha sido muy amable al portarse con tanta cortesía». Violet le había dirigido una mirada extraña. «¿Es así como tú lo consideras?», le había preguntado. Ahora, mientras iban en el carruaje, dijo de pronto: «Tengo una idea». «¿De qué se trata?», preguntó Lord Mosley. «Es una manera de que te pongas a mano con el marqués, si es que quieres». «¿Quedar a mano?», repitió Lord Mosley. «Quiero hacerlo pedazos, aniquilarlo. Le daría de balazo si no fuera por el riesgo de terminar en la horca». «Entonces, escúchame», empezó Violet. Rodeó con un brazo el cuello de Lord Mosley para acercarse a él y poder susurrar a su oído. Davita comprendió que no debía escuchar, así que se inclinó hacia adelante, tratando de zafarse del brazo de Lord Mosley alrededor del hombro, y se dirigió a Lord William. «Hay tantas cosas que quiero ver mientras estoy en Londres que no sé por dónde comenzar». «Yo se lo mostraré con todo placer». No quise decir eso. Solo pensaba que debe ser muy emocionante pasear, conocer la ciudad, pero primero necesito conseguir empleo». «¿Piensa trabajar en el teatro con Violet?». Davita negó con la cabeza. «Esta noche supe que es algo que jamás podría hacer. Para empezar, no tengo talento y, además, me daría un gran temor. Todo lo que necesitaría es verse bella, y eso no presentaría ninguna dificultad», le aseguró Lord William. «No tengo intenciones de trabajar en el teatro», aseguró Davita con firmeza. «Debe haber otro tipo de cosas que pueda hacer. Mi madre decía el otro día que solo hay 2 carreras posibles para una dama: o ser la institutriz o dama de compañía». Davita pensó que era la misma idea que le había sugerido el señor Stirling. «Debe haber otras», insistió. «Supongo que sí», convino sin convencimiento Lord William, «pero si me lo pregunta, le aseguro que le iría mucho mejor si George Edwards la encontrara sitio en su espectáculo». Davita sintió que no tenía caso repetir que no tenía la menor intención de ingresar al teatro, cuando escuchó exclamar a Lord Mosley: «¡Por Dios, Violet! Me parece que has tenido una idea muy interesante». «Piénsala bien», contestó Violet. Los caballos se detuvieron y Davita descubrió que se encontraban frente a la pensión de la señora Jenkins. «Buenas noches, Bertie», dijo Violet a Lord Mosley. «Y muchas gracias. Siempre eres el anfitrión perfecto, como ya lo sabes». «Buenas noches, querida mía. Estaré en contacto contigo mañana y hablaré con Boris. Es el hombre que necesitamos». «Sí, claro. El marqués jamás rechazaría una invitación a una fiesta del príncipe», replicó Violet. De nuevo hablaban del marqués, pensó Davita mientras seguía a Violet para salir del carruaje, y presintió, aunque no estaba segura, que algo tramaban en su contra. Lord Mosley le dio a Violet un beso de buenas noches, y Lord William también le besó la mejilla. «Has sido poco amable conmigo esta noche», le oyó decirle Davita. «¿Cenarás conmigo mañana?». «Lo pensaré», contestó Violet, y miró a Lord Mosley mientras respondía, pero él se ocupaba en llevarse a los labios la mano de Davita. «Buenas noches y muchas gracias», dijo ésta. «Ha sido la noche más emocionante que he pasado en mi vida». No esperó por la respuesta, porque cuando le besó la mano había temido que intentara besarle la mejilla, y sabía que le resultaría muy desagradable que lo hiciera. Incluso había detestado el contacto de sus labios sobre su mano. Cuando llegó a lo alto de la escalera se volvió y observó que Violet no la seguía, porque se había quedado a charlar con los 2 caballeros. Hablaba con voz baja y apresurada, y tanto Lord Mosley como Lord William la escuchaban muy atentos. Davita no podía asegurarlo, pero de nuevo presintió que hablaban del marqués. «Es ridículo que lo odien con tal violencia», pensó, y recordó que él le había aconsejado que volviera a Escocia.
No era un asunto de su incumbencia, pero no pudo evitar pensar en él cuando ya estaba en la cama, tan cansada después de un día atareado, que había creído que se quedaría dormida al instante. En cambio, continuaba viendo el rostro del marqués en la oscuridad, con esa expresión despectiva, casi cínica, y la mirada penetrante de sus ojos. Para su sorpresa, cuando le dijo que regresara a Escocia, ella había sentido que le hablaba con sinceridad y que en realidad pensaba que era lo mejor para ella. Pero entonces se aseguró a sí misma que debía haber alguna buena razón para que Lord Maudsley y Violet lo detestaran tanto. Era obvio que Rosie lo amaba, y él había hecho algo para que ella se enamorara con tanta pasión. Recordando lo dicho por Violet, volvía a su mente que el marqués la había arrojado con maletas y todo. Se preguntaba qué significaba eso, y por qué había hecho él algo tan humillante. ¿Ella era huésped en su casa? ¿Y qué había querido decir Violet al mencionar que el marqués le estaba el ser muy afortunada de poder quedarse con las joyas? Davita recordaba que su madre decía que ninguna dama debía aceptar regalos de un caballero, a menos que ella estuviera comprometida para casarse. Fue entonces que comprendió. Por supuesto, el marqués debió haberle propuesto matrimonio a Rosie, pero al reñir de tal manera el compromiso se había roto. Sin duda esa era la razón por la que Violet decía que necesitaban encontrarle a Rosie un buen marido, y que Lord Maudsley había opinado, con sarcasmo, que el único que no se casaría con ella sería Banch. Davita opinaba para sí que Rosie había sido muy torpe al perder al marqués, ya que éste le había pedido que fuera su esposa. Sabía que debido a la mala reputación de las actrices, era muy poco usual que se casaran con aristócratas. Pero había sucedido, como cuando su padre se casó con Katie Kingston, y como Violet había mencionado esa noche, otra chica del Gaiety, Belle Bilston, se había casado con Lord Dunlow, quien más tarde se convertiría en el conde de Clarence. Katie le había contado que vivían en Irlanda y tenían hijos gemelos. Se había reído al decirlo. Eso es algo que tu padre y yo no tendremos, así que no te preocupes por perder tu herencia. Davita le había asegurado en esa ocasión que ni siquiera había pensado en ello, y ahora no podía evitar el pensar en lo que hubiera restado al compartir las 199 libras con un par de hermanos gemelos. Katie había mencionado a otra chica del Gaiety llamada Katie Vaughan, de quien se aseguraba que hubiera llegado a ser la máxima estrella de no haberse casado con el honorable Arthur Frederick Wellesley, sobrino del duque de Wellington. Pero ese matrimonio, había dicho Katie, terminó en la corte de divorcio. Eso le habría sucedido a papá, pensó Davita, de aspirar a casarse de nuevo después que Katie lo abandonó. Pero en lugar de ello se había dado a la bebida, así que Davita se preguntó si, en verdad, las chicas del Gaiety podían llegar a ser buenas esposas. Estaba a punto de quedarse dormida cuando le pareció escuchar la voz del marqués diciéndole: «Vuelva a Escocia». Al día siguiente, Davita despertó una hora por demás avanzada y se sentó en la cama para ver el reloj que estaba a un lado. Faltaba un cuarto para que dieran las 10 de la mañana. Violet pensará que soy una haragana, se dijo, pero al instante concluyó que era una tonta, ya que Violet, con seguridad, estaba dormida aún. Se lavó con el agua fría que había en una jarra despostillada, en un rincón de su diminuta habitación. Se puso un vestido de día que sacó del baúl y bajó a la cocina. «Buenos días, señora Jenkins». «Me imagino que viene por su desayuno», respondió la casera. «Es un poco temprano, pero veré qué puedo hacerle». «¿Temprano?», exclamó asombrada Davita. La señora Jenkins se rió. «Todos los que llegan del campo empiezan por aparecer muy de mañana, pero pronto se acostumbran a la vida del teatro. Verá que su amiga Violet no abre sus azules ojos antes del mediodía, y eso solo si proyecta almorzar con alguno de sus admiradores». «Si no es molestia, me gustaría desayunar». «Tengo hambre». «Siéntese y le haré unos huevos fritos. Encontrará un poco de té en la lumbre. En la alacena hay tazas y platos». El té estaba muy fuerte, y Davita tuvo que diluirlo con un poco de agua y la leche que encontró en una jarra, bastante descremada, pero tenía la necesidad de comer.
Disfrutó su desayuno y lo agradeció a la señora Jenkins. No me lo agradezca, replicó la casera. Lo está pagando. Como advertirá cuando le pase a cobrar al fin de semana. Le pareció ver una expresión temerosa en los ojos de Davita, por lo que se apresuró a añadir con amabilidad: Vamos, criatura, no se inquiete, no le voy a cobrar mucho. Algún día, quizá, llegue a ser una estrella y gane, como Lottie Collins, 200 libras a la semana. ¿200 libras a la semana?, exclamó Davita. Empezó a pensar que tal vez sería una tonta el no querer trabajar en el teatro. Entonces recordó el baile de Lottie Collins y comprendió que Lord Monsley tenía razón. La había escandalizado. Aun cuando fuera una actuación, el que una mujer se mostrara como lo había hecho Lottie, tan fuera de control, la había turbado. Sabía, en el fondo de su corazón, que quería ser como su madre, suave, dulce, femenina, y al mismo tiempo inteligente y capaz de hacer todo bien. Eso no quería decir que cabalgar, pescar, cazar y convertir una casa en un hogar feliz fueran habilidades por las que alguien le daría un empleo. Entonces, con inquietud, dedujo la conclusión al problema. Lo que su madre había sido era una excelente esposa, y el señor Stirling estaba en lo correcto al insinuar que debía casarse. Tal vez encuentre a alguien aquí en Londres, pensó, pero sabía, aunque no tenía razón para ello, que era poco probable. Estaba segura, a pesar de lo que Katie hubiera dicho de los casamientos de las chicas del Gaiety, que los hombres que había visto la noche anterior salían para divertirse y no buscaban esposa entre las graciosas y adorables actrices que llevaban a cenar a Romano. Se les veía fascinados, divertidos y embelesados, con las encantadoras bellezas sentadas bajo las campanas con sus nombres, pero eso no significaba que fueran a casarse con ellas. Además, se dijo Davita, si me casara con alguien que llevara ese estilo de vida, me sentiría como un pez fuera del agua. Comprendió entonces que jamás se casaría con ningún hombre, a menos que lo amara. Cuando Lord Monsley le puso el brazo sobre el hombro, había sentido que la recorría una sensación de disgusto, y cuando le había besado la mano, su repulsión había aumentado. ¿Por qué se había sentido así, siendo que él había demostrado más afecto a Violet y la había besado en los labios? Davita se estremeció al pensar en lo desagradable que era sentir los labios de él sobre su mano, y se dijo, aunque sabía que era una tonta, que esperaba no volver a verlo nunca. Tengo que encontrar un buró doméstico hoy. ¿Sabe dónde puedo hallarlo?, preguntó la señora Jenkins. La aludida se volvió para preguntarle, ¿por qué lo necesita? Tengo que encontrar un trabajo, señora Jenkins. ¿Acaso no piensa entrar al teatro como su amiga? Davita negó con la cabeza, y después añadió con ansiedad, ¿no se negará a darme albergue por haber dicho eso? Sé que usted solo recibe huéspedes que están en el teatro, pero me siento muy contenta aquí. No se preocupe, no la echaré a la calle. Advertí que era una dama, aunque no sepa quién fue su padre. Pero, ¿qué trabajo piensa buscar? En realidad no lo sé. Es difícil. No tengo ninguna experiencia, y todo lo que sé hacer me parece inútil para un empleo. Le pareció que la señora Jenkins la miraba en forma extraña antes de responderle. Tal vez a Violet se le ocurra algo. Ella sabe cuidarse sola. Vaya si lo sabe. Es tan hermosa, contestó Davita. Comprendo que haya podido obtener trabajo en el teatro, aunque no sepa actuar. La señora Jenkins no hizo ningún comentario. Siguió ocupada en la estufa, y Davita siguió el hilo de sus propios pensamientos. Tal vez se case. Se detuvo. Había sido una tonta. Por supuesto. Violet se casaría con Lord Monsley. Había dejado muy en claro que él le pertenecía, y se comportaba en forma posesiva. ¿Por qué otra razón le iba a permitir que la besara? Ya ve, señora Jenkins, si Violet se casa, tendría que buscar con quién quedarme y... ¿Qué le hace pensar que ella se casará?, la interrumpió la mujer. Estaba pensando que tal vez está comprometida en secreto, aunque no me ha dicho nada, con Lord Monsley. La señora Jenkins lanzó una risotada sin mucho humor. Estás de todo equivocada. ¿Cómo cree que Violet se va a casar con Lord Monsley si él ya está casado? Ese mismo día, más tarde, mientras acompañaba de compras a Violet, quien ordenaba un vestido nuevo y el sombrero que hacía juego, Davita se dijo que había sido una tonta. En ningún momento se le había ocurrido que Lord Monsley,
y tal vez muchos de los hombres que había visto la noche anterior se divertían sin la compañía de sus esposas. Supuso que era muy joven e ignorante de esas cosas, porque su madre y su padre siempre habían sido muy felices juntos, y jamás se le había ocurrido pensar que en sus vidas hubiera otra persona. Su primer sentimiento había sido de indignación por la forma en que Lord Monsley se había comportado al besar a Violet y halagarla sin cesar, cuando tenía una esposa que atender. Después se sintió desolada e ignorante y con más temor hacia ese deslumbrante mundo en que se encontraba que el que había sentido antes. Se preguntó si Lord William era casado o el marqués. Pero si el marqués era casado, no podía haberse comprometido con Rosie. Y en ese caso, ¿por qué la había invitado a vivir en su casa en Chelsea? ¿Para después echarla? Todo le parecía incomprensible, y aun cuando Davita anhelaba hacerle muchas preguntas a Violet, sintió que sería una impertinencia que podría disgustarla. Molesta, desechó esos pensamientos e intentó concentrarse en el vestido que Violet elegía en una tienda de la calle Regent. Al fin, cuando Violet se sintió satisfecha de haber encontrado lo que deseaba, ordenó que le hicieran algunas composturas e insistió en que la costurera le añadiera más encaje y listón al ya sobrecargado modelo. Hasta que terminó, Davita preguntó: ¿Qué haremos ahora? Tomaremos un poco de té en Gunster, en la plaza Berkeley, le comentó Violet, y mientras disfrutas de uno de los helados más sabrosos que hayas probado en tu vida, quiero charlar contigo. Hablaba con un tono misterioso que hizo que Davita la viera con cierta aprensión, pero guardó silencio. Violet se vistió, aseguró su sombrero con un alfiler cubierto de joyas y tomó su bolso de mano. El vestido estará listo para mañana por la tarde, prometió la costurera. Y debo añadir que siempre es un placer tener el privilegio de vestirla, señorita Locke. Gracias. La otra noche fui al Gaiety por 5ª vez. Me pareció que estuvo usted maravillosa. Gracias. ¿Envió el vestido a la misma dirección?, preguntó la costurera. Sí, por favor. Y la cuenta, como de costumbre, a Lord Monsley. Violet asintió con la cabeza. Al salir de la tienda, Davita sentía como si la hubieran dado un fuerte golpe en la cabeza. La persona que pagaría el vestido era Lord Monsley, un hombre casado, y Davita estaba asegurada que sería una cuenta astronómica. Era una conducta que hubiera escandalizado a su madre, y Davita dudaba si decir o no a Violet que lo consideraba un hecho reprobable. Entonces recordó las cuentas que había acumulado su padre y que ella había descubierto a su muerte. Por supuesto, eran de vestidos y docenas de otras cosas que él había comprado para Katie, con quien se había casado, lo que era diferente. Pero incluso eso estaba mal. Un hombre no debía pagar por la ropa de una mujer que aún no era su esposa. Quisiera que alguien me lo explicara, pensó abatida. Después se dijo que no era asunto que le incumbiera, pues ella siempre se comportaría de una manera correcta, que su madre aprobaría. El lugar a donde las llevó el carruaje de alquiler tenía mesas pequeñas, y a pesar de que era temprano en la tarde, había ya bastante gente sentada en ellas. Cuando Violet ordenó 2 helados de fresa, Davita comprendió la razón. Eran los más deliciosos que había probado en su vida, y al comentárselo a Violet, ésta sonrió ante su entusiasmo. Pensé que te gustarían. Llegó el momento de tener una pequeña charla. Quiero descansar un poco antes de ir al teatro, y si proyectamos conversar, allí no tendré oportunidad de hacerlo. ¿De qué quieres hablarme? De ti. Me dijiste que habías venido a buscar trabajo y me gustaría saber cuánto te dejó tu padre. Con exactitud, 199 libras, contestó Davita. Pero de ahí tuve que pagar mi pasaje, así que no me va a durar mucho. No las trajiste contigo, ¿verdad? No soy tan tonta. Puse la mayor parte en el banco y tengo la chequera. Me parece bien, pero esa cantidad no es como para estar tranquila y esperar a que llegue la vejez. Eso es lo que me preocupa. Ya me comprendes ahora. Necesito encontrar algo que hacer y pronto. No me importa decirte que sucedió lo que yo sospechaba. Mi madre fue siempre extravagante y me imaginé que arruinaría a tu padre antes de abandonarlo. ¿Qué te hizo pensar eso?, preguntó Davita. Tuvo el desagradable presentimiento de que Violet estaba a punto de decir, porque siempre lo hace así. Pero en cambio se hizo un pesado silencio hasta que Violet respondió.
Cuando me enteré de que tu padre no era un hombre muy rico, comentó. Davita tomó una cucharada de helado antes de decir con voz baja: todo tuvo que venderse, y en los 2 baúles que traje está todo cuanto poseo, que no vale mucho, por lo que he podido ver hasta ahora. Davita se sonrojó. No le explicaría que el vestido que llevaba fue de su madre. Sabía demasiado bien lo sencillo que debía parecerle a Violet, vestida con extravagancia y a la moda, con un vestuario pagado por Lord Monsley. Y si me lo preguntas, decía Violet, te diré que tienes tanta probabilidad de llegar a la luna como de conseguir que alguien te emplee. Por un lado eres muy joven, y por otro sería un desperdicio de tu belleza. Davita la miró sorprendida, y ella continuó, casi molesta: vamos, Davita, no hagas la tonta conmigo. Sabes tanto como yo que con ese cabello rojo y tu carita de bebé, los hombres caerán a tus pies como con solo verte. Estoy segura de que eso no es cierto. Demasiado cierto para mi gusto, respondió Violet con tono áspero. Pero no importa. Lo que quiero es dejarte bien colocada, ya sea por el matrimonio, lo cual es difícil, o con dinero, que es más sencillo. ¿Cómo que más sencillo?, inquirió Davita. No voy a decirte mucho ahora, pero quiero que me prometas confiar en mí y permitir que cuide de ti. Hizo una pausa antes de continuar. Te tengo cariño, Davita. Sabes tanto de la vida como un pollo recién salido del cascarón. Pero como no hay nadie más, seré yo quien se encargue de ti. No quiero representar una molestia en tu vida, Violet. Lo sé, pero es mi deber cuidar de que no quedes reducida a un estado de la pobre Rosie. Espero jamás comportarme de una manera tan incorrecta, aunque sin duda me infundió mucha tristeza y compasión. Es su culpa, aseguró Violet. Es de una personalidad quejumbrosa, posesiva, que aburre a los hombres en cuanto se acostumbran a su rostro. A Davita le pareció que era un juicio bastante duro, pero no respondió y Violet continuó. Pero tú eres diferente. Esa apariencia fresca y primaveral encantará hasta el más viejo y taimado pichón. Pero es mi pichón, y es algo que debo prevenir. No te comprendo. Mejor. Todo lo que tienes que hacer es prometerme que harás lo que yo te diga, y no dirás nada que no te indique yo. Davita, la mirada intrigada mientras Violet proseguía. Todo lo que te pido es que confíes en mis intenciones de hacer lo que está en mi poder para el máximo beneficio que a ti te interesa. ¿Está claro? Levantó la mano para llamar al camarero. Vamos, debo irme a casa o no podré descansar, y esta noche iremos a una fiesta. ¿Una fiesta?, exclamó Davita. Sí, una gran fiesta que ofrece un amigo mío y tú la vas a disfrutar. ¿Tienes algún vestido de noche decente? Pues no sé qué te parece el que tengo, contestó Davita. ¿Qué tiene de malo? Nada, solo que es blanco. ¿Blanco? ¿Y qué? Fue el vestido de novia de mi madre. Lo arregló y a veces lo usaba en ocasiones especiales. Eso es justo lo que necesitas, exclamó Violet. Un vestido de novia. Nada podría ser más adecuado. Fin del capítulo 3 de esta emocionante novela de Bárbara Cartland, Pesadilla de amor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.